Bueno, Pablo Casado, mira, lo de Blanco nunca lo sabía, que Blanco es el segundo apellido. Y el segundo apellido de mi madre. Bueno, va claro. Como sea el de tu padre, ya estaría. Bueno, podría ser compuesto. Todo es fluido, Ahora todo se es puede opinable. Podría ser compuesto, pero sí. Bueno, Blanco. hay muchísimas preguntas. Yo solo me voy a reservar 3. Pero aparte de estos 2 y de Santi González, ha dejado una Rosa 10. Y hay muchas preguntas de los oyentes. Voy con la primera, que es lo urgente. La sentencia del Constitucional y la reacción del Gobierno. ¿Qué le parece al presidente del PP? Pues un atropello a la separación de poderes y al Poder Judicial. Y además reincide, ¿no? Ya ha dicho una ministra incluso que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional no les dé la razón. Y yo voy a decir una cosa muy claramente aquí en el radio. No vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial si no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial. Llevo 3 años diciendo lo mismo, pero ahora hay una diferencia y es que Europa me ha dado la razón, nos ha dado la razón a los que pensamos que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Y además se está viendo lo que pretendían, porque ellos lo que querían es que el Tribunal Supremo, al que ya iban a enfrentarse por el tema de los indultos... No, se han enfrentado. Se han enfrentado, pero cuando ellos presionaban mucho ya sabían que los indultos no era el pago para acabar la legislatura. Era el pago por la investidura, solo que por la pandemia y por las elecciones autonómicas no lo podían haber librado. Y ya dijo el Sartadi que no admitirían más un pago aplazado. Y ahora con el Constitucional, que por cierto es el mismo tribunal que en otras ocasiones nos ha quitado la razón en otros recursos y lo hemos respetado, ha dejado muy claro que el Gobierno desbordó el marco legal para confinarnos. Y es algo además que creo que los partidos hemos sido coherentes. Por ejemplo, el Partido Popular y Vox apoyamos la primera prórroga porque llegábamos a un límite de colapso de las urgencias cuando morían 900 españoles todos los días. Pero los dos dijimos que eso era porque se había ocultado la información y porque habíamos llegado a un punto en el que ya no se podía hacer de otra forma. Pero inmediatamente dijimos, el Partido Popular, que había que hacer una ley de pandemias, como ya ha hecho Alemania, por ejemplo, y que había que ir a una excepcionalidad constitucional, que es el estado de excepción, que tiene mucho más control parlamentario. Yo recuerdo incluso que cité un artículo de Manuel Aragón, diciendo... Lo recordábamos antes, lo recordaba Joaquín Joaquín Manso. Manso. Me lo ha sacado ya 4 o 5 veces, porque debe desconocer quién es. Él hablaba de dictadura constitucional, no yo. Sí. Hablaba él, que fue un magistrado del Constitucional propuesto por el PSOE. Terminó el bachiller, piensa que Aragón es una región. Pero a lo mejor ahora se acuerdan de eso, porque me lo han recordado en toda la pandemia. Y es verdad, o sea, cuando eliges algo que el Constitucional no pone en duda, que es que había que tomar medidas para limitar la movilidad. Estamos de acuerdo, siempre y cuando sea legal y se haga con un marco constitucional que no liquide las libertades públicas y los derechos fundamentales. Entonces la apelación que hacemos ahora es ¿por qué no hay una ley de pandemias aprobada cuando hay una quinta ola? ¿Y por qué el Gobierno sigue utilizando la pandemia para reforzar su poder? Porque con el estado de alarma cambió el CNI, purgó la cúpula de la Guardia Civil, purgó a los policías nacionales que pedían más medios, o por ejemplo, lo que hizo es toda esa serie de reales decretos para ampliar todas las cuestiones sociales y económicas. ¿Por qué ahora no hay una ley de pandemias? Cuando hay una quinta oleada que también ha utilizado diciendo quítense la mascarilla porque antes de ayer dio unos indultos y así nos habla de ellos. Pues porque probablemente Sánchez quiere seguir gobernando a base de decreto y no respetar las libertades públicas. ¿Qué pasó dentro del PP para que después de ese primer episodio, que es exactamente así y además que lo cambiaron sobre la marcha de un miércoles a un viernes, lo recordaba ayer Macarena Olona, porque ellos también lo pidieron, como usted recordaba, tanto Vox como el PP dijeron estado de alarma ya, pero no estado de alarma siempre, estado de alarma rápido, etcétera, y luego estado de excepción, que era lo que correspondía, pero claro, ahí era el Parlamento el que decidía, y además solo duraba un mes. ¿Qué cambió para que en el segundo estado de alarma, sobre el que el Constitucional, pues no sé, a lo mejor en el Valle de Josafat se pronuncia, al paso que van y con las presiones que han tenido, yo creo que no vuelven a hacer nada. El del aborto, que lleva Ollero, ¿cuánto lleva? 11 años. 10, 11 años, claro. 11 años, pues puede llevar 22, morirá, irá al infierno por lo de Franco, pero no habrán evacuado nada. Pero ¿qué pasó en el Partido Popular para que de apoyar los estados de alarma, la segunda vez, el segundo estado de alarma, pasa a oponerse? Hubo un cambio en la visión de Sánchez, porque al mismo tiempo, lo digo porque a mí me resulta contradictorio con la política del Partido Popular a partir de ese otoño. Por un lado, rompe con Vox, con la derecha, digamos, clásica, etcétera, pero por otro lado, está más duro con el Partido Socialista en el segundo estado de alarma, y ya no lo apoyan. Por la incidencia hospitalaria, porque en febrero y marzo
Era compatible ser muy críticos porque nos engañaron, porque ocultaron las alertas, porque no había material, porque dijeron que no hacía falta el material cuando se contagiaban los médicos y morían los ancianos porque no eran capaces de comprarlo. Y entonces el recurso último era esa excepcionalidad constitucional tasada y controlada por el Parlamento. En el segundo estado de alarma, como no habían legislado una ley orgánica, en este caso, como proponíamos nosotros, otra vez las comunidades autónomas se encontraban con la incapacidad de tomar medidas ante la segunda ola. Por cierto, después de que Sánchez dijera que nos fuéramos de vacaciones porque habíamos derrotado al virus. ¿Por qué? Porque había elecciones vascas y gallegas. Igual que hizo luego en febrero del año siguiente con las elecciones catalanas e igual que hizo con las mascarillas después de los indultos. Y yo recuerdo cuando Isabel Díaz Ayuso dijo que ya no se podía arruinar más la economía, que yo salí al estrado frente al ministro Illa a defender esta legalidad. Es decir, el Partido Popular tuvo claro que en la segunda oleada ya había que tomar medidas legislativas, como por cierto ya lo hicimos a partir de la tercera, cuarta y quinta prórroga. La única novedad es que en una de ellas nos abstuvimos dando un plazo de 15 días para decir, oiga, en 15 días tiene tiempo para modificar la ley. No podrá decir que le estamos dejando sin mecanismos legales. A partir de ese momento rechazamos todas. Ese día, y lo comentamos, y además recuerdo que coincidimos editorialmente nosotros y coincidió El Mundo. Hizo usted probablemente el mejor discurso contra el estado de alarma y luego se abstuvo. Es decir, por lo que acabo de decir. Bien, pero la impresión que daba es que es ir con el freno de mano echado, es decir, no seguir totalmente lo que creían por las razones que no vamos a entrar. No, pues si soy sincero, es porque los presidentes autonómicos del Partido Popular, que esos son los gajes del oficio cuando gobiernas 2.800 ayuntamientos y 6 autonomías y 13 diputaciones. Es que no tenían mecanismos. Pero si no había un estado de alarma y este gobierno se había opuesto, no sabemos por qué a día de hoy, a hacer una ley orgánica que pudiera limitar derechos de movilidad, por ejemplo, a los contagiados, directamente con una incidencia que todavía estaba en 300, 400 muertos diarios, y además lo expliqué así, creo que fui muy sincero, dije, oiga, esto, y cité este artículo que digo, esto es un estado de excepción encubierto. Le damos 15 días para que esta votación no diga usted que hemos sido irresponsables y que sea... Le damos 15 días para legislar contra esta pandemia, cosa que no ha hecho, e insisto, no ha hecho. Yo creo que, no sé si es por arrogancia, decir, no vamos a apoyar nada que diga el Partido Popular, como ha hecho con los fondos europeos, como ha hecho con la reforma educativa, como está haciendo con todos los temas relacionados con ETA, con Cataluña, con Cuba ahora, que nos han rechazado, por ejemplo, hoy una propuesta al respecto para definirlo dictadura en el Congreso, o quizá es porque, bueno, él prefiere solo ocuparse de lo que le da réditos y entonces ha puesto la pegatina para la vacuna, ha declarado la nueva normalidad y ahora va presumiendo no sé de qué, porque es el gobierno que peor ha gestionado la pandemia, según la Universidad de Oxford, que mete en un indicador tanto paro como muertes como contagios, y según la Unión Europea, sabemos cómo ha sido, menos el Reino Unido, que ya no es Unión Europea, no ha habido ningún país de Europa con mayor incidencia de muertes por habitantes. La tercera pregunta, y luego ya reparto juego, que a su vez es triple. Antes yo no recordaba a Silvia Ribeiro, que usted no se sentaba ahí, en este que fue el sillón el que salió eyectado como piloto del PP. Vi un artículo de Laschetti diciendo, yo voy a apoyar a Casado después de oírlo, etcétera, en esa brillante exposición que usted ve, y ganó las elecciones dentro del partido. Pero desde octubre no aparecía por aquí. Desde octubre no viene por el radio, echan a Cayetana y rompe con Vox. Ya está aquí en el radio, por lo tanto podemos declarar sus en cuanto me han invitado. No, invitado hasta siempre. En cuanto me han invitado, he venido. Siempre han estado invitados. Cayetana, bueno, pues ahí está en el partido. El otro día la vi en el Congreso y solo verla ya empezó a producir erisipela y ataques de convulsión en el gobierno. ¿Cuál va a ser su política con Vox a partir de ahora? Porque se produce, por un lado, un acercamiento casi inevitable por la propia radicalización del Partido Socialista. Luego, en Madrid, vienen las elecciones en Andalucía, y aunque sean rivales, es evidente que el enemigo es el Partido Socialista. ¿Va a hacer usted algo por remediar aquella situación, aquel ataque personal, aunque usted sigue pensando o diciendo que no con Abascal, para intentar restaurar los lazos entre los dos principales partidos de la oposición, dado que, primero, si llegan a gobernar,
Gobernará uno con el apoyo del otro o el otro con el apoyo del uno. Y es que no hay más tutía. ¿O cree que realmente las bases ya están tan separadas que no hay manera, que usted, digamos, no gana nada haciendo las paces dentro de lo que cabe con Abascal? ¿No se arrepiente de lo de chapotear en la sangre de las víctimas? ¿Piensa que fue un error de lo que fuera? En fin, ¿cómo lo ve usted? Repito, han pasado desde octubre, se dice pronto, son 11 meses, casi un año. ¿Cómo lo ve en perspectiva? Yo lo escucho también a Abascal decir que lo de menos es qué pasa entre los partidos, sino cómo conseguimos hacer una alternativa ganadora frente al Partido Socialista, que es el peor gobierno de nuestra historia democrática. Y lo que hemos venido diciendo estos años es que la fragmentación en el espacio electoral al final le daba más oportunidades a Pedro Sánchez, como se ha visto, sobre todo hasta que Ciudadanos mantenía un índice de intención de voto alto. En este caso, ¿dónde coincidimos? Pues estamos coincidiendo sin ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de colaboración antes de presentar iniciativas en temas relacionados con la unidad nacional, con la lucha frente a la dictadura castrista o incluso con cuestiones como las que hemos hablado hoy de política sanitaria. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ganar a Sánchez. Y para ganar a Sánchez creo que hay que plantear una alternativa que sea ganadora. Y esa alternativa ganadora yo creo que ahora pasa por desentrañar lo que está haciendo este gobierno, que es tremendamente lesivo. Por ejemplo, en el tema de Cataluña. Hoy presentamos un recurso para que se personen 5 compañeros del Partido Popular que fueron agredidos o perjudicados durante el 1 de octubre y esa semana, porque pensamos que la concesión de indultos no solo afecta a toda la sociedad en general y a la unidad nacional, sino que ha afectado a personas y familias a las que los violentos separatistas han agredido o incluso han dañado sus bienes personales. Usted recuerda que los de Ciudadanos, por ejemplo, Espejo Saavedra, que estaban allí, fueron directamente agredidos, les privaron de sus derechos civiles en las leyes de suspensión y, sin embargo, la justicia ha rechazado, hasta donde yo sé, ha rechazado sus recursos. O sea que esto tiene menos recorrido que yo en el Barça. Bueno, Alejandro Fernández entraron en su garaje particular, le rompieron el coche, le pincharon las ruedas y le pintaron. A las hijas de Xavi García Albiol las han amenazado por la calle. No tengo duda. A Andrea Levy le hicieron un escrache, a Dolores Montserrat pues le boicotearon la empresa de sus padres. Es decir, que esto está pasando a todo el constitucionalismo. Y claro, ¿por qué Sánchez pacta con ellos? Bueno, pues porque necesita los votos. Va a haber un referéndum, como le dijo Rufián, deme tiempo. Y como dijo Iceta, tiempo habrá. Entonces, claro, lo que tenemos que empezar a decir es que hay una alternativa y que la alternativa es vivir en una España democrática en la que hay una unidad nacional, en la que el Estado tiene que vertebrar la política educativa, sanitaria, fiscal, en el que no puede haber una expropiación de bienes, como propone esa inadmisible ley de seguridad ciudadana que dejó pergeñada a Redondo antes de que lo tiraran por el barranco. Y bueno, y hay muchas cosas que tendremos que saber. ¿Por qué el gobierno, a través de Carmen Calvo, presionó al Tribunal Constitucional? ¿Por qué el gobierno está pactando con Bildu? Que el presidente del gobierno presionó directamente al ya blandito y presionado presidente del Tribunal Constitucional. Que además hay una fotografía en el patio de armas desarmado, que es una cosa penosa, esa especie de funeral masónico que ha vuelto a organizar otra vez el autobombo de Sánchez, que está hablándole así y da la impresión de que le va a dar un capón. Está el otro encogido, como Pedro Piqueras en la tele, está encogidillo ahí el pobre González Rivas. O sea que el presidente presiona al presidente, la vicepresidenta presiona a la vicepresidenta, las jueces, o sea, nada menos que Margarita Robles, magistrada del Supremo, por oposición, o sea, insulta, ataca, dice que son elucubraciones. La ministra nueva de Justicia, cuyo prestigio ha durado exactamente 24 horas, el tiempo de hablar, va y dice que el gobierno no comparte la sentencia del Constitucional, como si el gobierno tuviera que compartir o no compartir sentencias. Es decir, que la situación, digamos, de acoso al régimen constitucional es infinitamente más clara, infinitamente más grave. Diría incluso que mucho más que antes de la salida de los pesos pesados del gobierno, porque ahora es solo Sánchez con un grupo de grupis y coros y danzas, porque realmente no hay nadie que tenga ningún peso político, nacional, ni ideológico, ni de ningún tipo. ¿Usted no cree que ahora con dos marcas prácticamente establecidas, PP y Vox, porque Ciudadanos realmente no aparece, en la última encuesta que he visto salía un escaño nacional, pero ya no aparece en ningún sitio, ya no aparece en Cataluña, en Madrid ya ni siquiera ha tenido representación, en Andalucía ya veremos.
¿No cree que de alguna manera hay que destensar las relaciones para que no se vea, por ejemplo, en las redes sociales, los de Vox insultando a Pablo Casado y los de Pablo Casado insultando a Santiago Abascal? No hay que insultar, ni siquiera hay que insultar al gobierno, hay que ganar a este gobierno. Y yo creo que ahora que se habla de encuestas, Andalucía, la última encuesta que se publicó esta semana, el PP está cerca de la mayoría absoluta. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso sumó más escaños que toda la izquierda junta. O en Galicia se ganó con mayoría absoluta. O ahora las encuestas... En Cataluña Vox importante, sacó más votos y escaños que PP y Ciudadanos. Lo importante es que cuando se vaya a las urnas, cuando aguante Sánchez o cuando lo decida, mantengamos un resultado electoral que nos permita acceder al gobierno y gobernar para un programa además que va a ser muy duro, porque hablamos mucho, por ejemplo, de lo que está pasando ahora con el Constitucional, pero la ruina económica, hoy salía también un diario diciendo el 20% de hogares españoles no llega a fin de mes y nos están todo el día recetando que esto está fenomenal, los brotes verdes y la recuperación, que vamos como un tiro. Bueno, pues hay 2 millones de familias que están en escuelas del hambre, hay 5 millones de españoles desempleados, hay ya abuelos otra vez compartiendo la pensión con sus nietos, hay personas que se están desahuciando a pesar del gobierno este podemita. Y claro, la alternativa que tenemos es Garzón diciendo que no hay que comer carne, el señor Errejón diciendo que Venezuela es un paraíso y 5 ministras del gobierno, entre ellas la vicepresidenta segunda, diciendo hasta siempre comandante, Cuba es un paraíso de democracia. ¿Y por qué Sánchez no está en contra de eso? Porque necesita Podemos. Igual que no se enfrenta a Rufián, a Junqueras o a Cuixart cuando dice que España ha sido humillada. O igual, y esto es más duro, y esta semana es la semana del aniversario de Miguel Ángel Blanco, igual que han acercado a 96 etarras con delitos de sangre al mandato de Bildu, entre ellos a Chapote, que es el asesino de Miguel Ángel Blanco, o entre ellos a Iñaki Bilbao, que es el que dice recientemente que en cuanto salga va a coger una pistola y va a matar a los jueces que le metieron en la cárcel. Entonces, claro, esto lo ha hecho Sánchez. Y no hay más que escuchar a la madre de Pagaza, sí, socialista, o al hijo de Mújica, socialista, diciendo que esto les hiela la sangre o que esto es ganar votos a costa de perder el alma. Por eso yo creo que tenemos que estar a lo importante, y lo importante es que sacar a este gobierno cuanto antes, ganarle en las urnas. No nos vamos a poner a hacer maniobras parlamentarias que lo que serían aglutinar otra vez su mayoría Frankenstein, que además ahora yo creo que con este gobierno... Se ha adelantado la pregunta que le iba a hacer Joaquín Manso, que le veía yo. No. Venga, pero yo lo he intentado, ¿eh? No, vamos a hablar, porque hemos hablado de lo inmediato, hemos hablado de lo primero, de lo importante, y ahora nos falta de lo primero, que es la libertad y los derechos humanos. Nos falta hablar de lo que está sucediendo con los ciudadanos de Cuba, ¿verdad? Entonces, usted ha anunciado que va a impulsar una declaración en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que, bueno, con los tiempos eso es imposible que no se produzca hasta septiembre, y en septiembre vaya usted a saber en qué situación estamos ya. Yo no sé si se plantea algún otro tipo de iniciativa aprovechando precisamente la fuerza del Partido Popular Europeo. No sé si ha pensado en hablar con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, a lo mejor para liderar así desde España. Déjame añadir ya la que me ha presentado Rosa Díez. ¿Por qué los diputados de los 3 partidos que están defendiendo la libertad en Cuba, PP, Ciudadanos y Vox, no anuncian que van a Cuba? A mí porque no me dejan. Esto lo conté además aquí en Libertad Digital porque viajé a Cuba en el año 2005 a visitar a Osvaldo Payá. Ahora el 22 de julio se cumple el aniversario del trágico, bueno, en fin, lo que hizo el régimen con él. Hay que hablar aquí, claro. Y resulta que cuando fuimos allí, estuvimos 5 días, por supuesto seguidos por un LADA 1500 de la inteligencia cubana. Yo tenía 25 años. Mi abuela ha nacido en Cuba, mi bisabuelo está enterrado en La Habana. Y cuando salimos de allí, con bastantes problemas a la hora de visitar no solo a Osvaldo, sino a Lizardo Sánchez, a Vladimiro Roca, a las Damas de Blanco, resulta que el Granma dijo que esto del turismo de la CIA, el turismo de terroristas, como los chicos del PP, se iba a acabar y que no volvería a entrar. Ya no me, o sea, no, pero puede ir alguien del PP. Puede ir alguien, como ha seguido yendo, y de hecho muchos de los móviles que se están utilizando ahora mismo en las manifestaciones... Juntos, los 3 partidos sería interesante. A mí me parece que los 3 grupos parlamentarios, tanto Renew como ECFR, como el Partido Popular Europeo, dependiendo de los países, es verdad, porque hay grupos de estos en los que, a pesar de estar Ciudadanos, están los flamencos de Puigdemont, sí. Pero bueno, decir que no voy a hacer demagogias, Europa es muy diversa y hay veces que las familias políticas no demuestran lo que luego se ve en un Parlamento Nacional. Lo importante es que la Unión Europea recupere la posición común que se perdió después del gobierno del PP del año 96. Había una posición común que es: con Cuba no se comercia y con Cuba no se habla si no hay un respeto a los derechos humanos.
Y eso se ha perdido en la legislatura de Zapatero y no se ha recuperado. Sí, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué puede hacer usted Joaquín, para que la Unión Europea lo recupere? Sí, la pregunta es, además de una declaración que hoy ha vetado el Partido Socialista, que no sé por qué no quiere llamar dictadura a Cuba, es como si en época de Pinochet alguien no denominara ¿Lo ha vetado aquí el régimen de en el Pinochet. Congreso o en Europa? En el Congreso. Era una declaración institucional de todos los grupos, se ha vetado en la mesa. Eso es de hoy. De ayer. Es decir, hoy se ha informado hoy. En el Parlamento Europeo lo que vamos a hacer son dos cuestiones. Pedir la recuperación de la posición común europea frente al chavismo, que eso incluye todo de lo que estamos hablando. Y segundo, no solo para Cuba, sino para Venezuela y Nicaragua, incrementar las sanciones y cancelaciones de activos de los gerifaltes de estos regímenes, porque luego, con lo que expolian a la oprimida, encarcelada y aplastada población civil cubana, nicaragüense y venezolana, luego se vienen aquí a comprar edificios al barrio de Chamberí, o luego vienen aquí a Serrano y a Velázquez a registrar a sus hijos en las mejores universidades europeas y a navegar este verano. Entonces, claro, yo creo que en eso la Unión Europea tiene que tener un liderazgo en la defensa de las democracias latinoamericanas, que por cierto, habría que hacer piña como hace el Grupo de Sao Paulo y como hace el Grupo de Puebla. Por ejemplo, yo he estado en Quito en la toma de posesión de Guillermo Lasso, un demócrata que ha ganado por los pelos al populismo ecuatoriano, y allí no estaban los máximos mandatarios latinoamericanos y europeos que defendemos la libertad, solo estaba el rey. Bueno, Entonces, yo creo que tenemos que hacer también piña a los que defendemos la libertad. Estás abusando de una manera brutal, ni siquiera yo abuso tanto. Sí, es que hay una cosa, que el otro día decía a cámara, lo de Sánchez repita conmigo, ¿cómo es? Cuba es una dictadura. Dura. Entonces, esto digo porque esto ha sido recibido en algunos medios de comunicación. Cuando Zapatero se negó a decir crisis durante 2 años y cuando lo dijo fue para dimitir, porque claro, en 2 años la crisis se había convertido en cáncer. Entonces, si usted digo porque Pizarro tuvo razón en ese debate. Totalmente. Esta es una pregunta a futuro, nos acordaremos de ella a lo mejor en un par de años o así. ¿Sí? Si usted finalmente es presidente del gobierno y viene a esta mesa que le entrevistemos, va a mantener la expresión Cuba es una dictadura siendo presidente del gobierno. Pero por supuesto, pero aparte es que yo creo que si no, o sea, son 62 años de opresión, de miseria, de cárcel, de torturas, de exilio forzado, de balseros que se juegan la vida con tiburones porque no pueden más. Yo creo que todo el comunismo, lo bueno que tiene es que la historia es demasiado tozuda. Cuando cae el muro de Berlín o lo derriban los que creen en la libertad, todo el mundo vio hacia dónde corría la gente. Del paraíso comunista, que en el fondo de la granja orwelliana, corrían a la zona occidental. Sí, de Miami y en el estrecho de Florida todo el mundo ve hacia dónde nada la gente. Por tanto, todos estos ministros que les gusta tanto Cuba, que se vayan a vivir a Cuba. Es que, oye, si no pasa nada, lo que pedimos para los españoles, los franceses, los americanos, los alemanes, pues que lo pidan para Cuba, para Venezuela y para Nicaragua. No es mucho pedir. Que como no entres, no te dejan. No, me meto entonces una doble Hay un pregunta. Aquí. Retomando lo que hablaba antes con Federico sobre Vox, ¿cómo piensa recomponer las relaciones personales con Abascal? La primera. Y la segunda, ¿el cambio de gobierno afecta de alguna manera, va a afectar a la estrategia que tienen ustedes en el partido? ¿Sigue con la idea de hacer un gabinete en la sombra? Yo creo que el gabinete en la sombra es lo que estamos haciendo en los gobiernos. Y es muy importante que después de 3 años en los que a mí me costaba mucho venir a entrevistas a reivindicar lo bueno que era Almeida o Ayuso o Moreno o lo bien que va a ir todo en Zaragoza o lo bien que va a ir... Bueno, pues ahora la gente está viendo que hay una nueva generación en el Partido Popular, que ya no solo tenemos que reivindicar lo que hicieron bien los gobiernos de Aznar y de Rajoy, que también lo hacemos, porque económicamente esos 7 millones de empleos aún se recuerdan, pero que también después de una travesía por el desierto de 3 años muy complicados, uniendo el partido, intentando recuperar la hegemonía en el espacio electoral de centro-derecha, también hemos dicho claramente que sabemos gestionar. Y en un momento de crisis económica tan brutal y de desempleo, eso es importante. Que además tenemos perfiles económicos que están en el mundo privado, que no han podido venir a estar en un escaño o estar en un gobierno, pero que estoy convencido que nos echarían una mano en un futuro, pues por supuesto también. Y lo que estamos haciendo con la Convención de octubre es que hay 400 personas de la sociedad civil, entre ellos también periodistas, académicos, economistas, médicos, profesores, que estamos trazando un plan de gobierno. Porque la referencia que yo tengo sobre esto es lo que pasó en el 96. En el primer gobierno del Partido Popular, en los 100 primeros días, se tuvieron que aprobar 10 reales decretos. Y fue como una desfibrilación de un país que se iba por el sumidero. Si no lo hubiéramos hecho así, no hubiéramos entrado en el euro.
Cuando lleguemos al gobierno nos vamos a encontrar un país fracturado no solo a nivel económico-social, sino territorial, generacional, porque lo que está pasando con los jóvenes en España es algo terrible, de lo que se habla poco, 40% de paro, un 62% no puede emanciparse, un 20% de fracaso escolar, y aquí un gobierno socialista diciendo que bueno, que ya pagarán la deuda de sus excesos hasta el 2058. Entonces, todo eso que vamos a encontrarnos requiere de una actuación muy audaz, aunque nos cueste la legislatura y aunque no estemos pensando en las siguientes elecciones, va a haber que hacerlo con los mejores. No puede haber solo un gobierno de partido o un gobierno de una nueva generación, sino que tiene que estar compartido también por gente con mucha experiencia con gente con mucha potencia internacional. Señor Casado, no es eso lo que la letrada le ha Bueno, me ha preguntado por el gobierno en la sombra. El gobierno en la sombra es lo que estamos gestionando y gente que está fuera y que además yo no tengo por qué decir con quién estoy hablando los temas bancarios o los temas internacionales. Pero sería estupendo más o menos que se puede sacáramos saber, de aquí una noticia. Díganos algún nombre. Creo que alguno en el curso del Escorial se ha visto, porque es un foro de la Universidad Complutense en el que es más fácil venir. Pero yo no estoy ahora... O sea, no vamos a cometer el error de Sánchez. Yo no quiero vender ningún triunfalismo, ninguna suficiencia, ninguna arrogancia. Queda mucho por delante y con toda humildad y prudencia lo que decimos es que creo que podemos gobernar en las próximas elecciones. Y lo que tengo claro es que si los españoles nos encargan ese gobierno, lo que voy a hacer es ser audaz. Y lo que voy a hacer es coger el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer en España, que son reformas de la administración educativa, fiscal, de la sostenibilidad del estado de bienestar, reformas de unidad de mercado, reformas de la ley de segunda oportunidad, atracción de inversiones, poner en marcha una agenda que vuelva a retrotraer lo que ha hecho este gobierno en materia moral. ¿Qué es eso de la memoria histórica? La memoria histórica, vamos a contraponer una ley de concordia. Al tema de la eutanasia queremos plantear una ley de maternidad. Lo está haciendo Ayuso, lo ha hecho Feijóo. Eso lo decidimos en el Congreso hace 3 años. Con la experiencia que tenemos, que le hayas dado pie a que te venda tu programa electoral en lugar de contestar a la pregunta. La primera, sobre qué tenemos que hacer entre los partidos que estamos en contra de este gobierno. No, componer las relaciones personales con Pero lo digo por segunda vez, creo que Abascal dijo lo mismo aquí también. No es una cuestión personal, es una cuestión de que somos dos partidos distintos, pero que tenemos un objetivo en el que sí que estamos de acuerdo. Y es que este gobierno hay que intentar que dure lo menos posible. Y cada uno tiene su estrategia. Yo no puedo juzgar lo que hace Vox y Vox tampoco juzga lo que hace el Partido Popular. Hay cosas en las que no hemos estado de acuerdo y lo hemos dicho, y hay medidas, incluso leyes, en las que coincidimos a la hora de votar y ha funcionado. Luego a la hora de gobernar, pues yo creo que los gobiernos municipales y autonómicos con Ciudadanos también han ido bien. Por ejemplo, con Ciudadanos, que es un partido con el que ahora parece que hay más diferencias, porque lo que pasó en Murcia es algo que en mi opinión fue muy grave, y que era la hoja de ruta de este gobierno para ya liquidar por completa la alternativa, y le salió mal. Bueno, pues aún así no se ha roto el gobierno de Andalucía, o no se ha roto el gobierno en Aragón, que sí se ha roto en Madrid. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que intentaban otra moción de censura. O sí se ha roto el grupo parlamentario en Castilla y León. ¿Por qué? Porque ya sabemos que había 2 líneas de actuación respecto a la nacional o la regional. Pero creo que ese es el pragmatismo a la hora de gobernar, o a la hora de plantear una alternativa frente a un gobierno que hay que sacarlo cuanto antes. Si realmente piensa que son 2 estrategias distintas para un fin común, que es echar al gobierno, entonces usted ya no considera que Vox es el mejor aliado de Sánchez, y que Vox es Sánchez, que es lo que más necesita Sánchez, sino que es lo que necesita el PP para echar a Sánchez. Yo lo que sigo diciendo es que la fragmentación del espacio electoral en un país con una ley electoral muy proporcional da más ventaja a Sánchez. Sí, que probablemente es lo que digan los demás. Es decir, pero que legítimamente yo entiendo que eso también lo dirán los demás partidos en el espacio electoral de centro y derecha. También dirán, pues el Partido Popular, si no existiera, pues también te sacaremos más votos. Mi posición era que eso de que se podía votar o a Ciudadanos, o a Vox, o a PP, porque así aglutinábamos y utilizábamos el voto contra Sánchez, se ha demostrado en abril del 19 y en noviembre del 19 que no era verdad. Pero quiero decir que, por desgracia, no caigamos en la misma piedra 3 veces. En abril y en noviembre, con más votos del centro derecha que Sánchez siguió gobernando. Por eso no estamos en época electoral, no estoy aquí pidiendo el voto, pero creo que optimizar en un partido el esfuerzo para echar a Sánchez es la solución para echarlo cuanto antes. Santi González, dado que yo no le voy a sacar esa muela y le va a seguir doliendo, a ver, inténtalo. Vamos a ver, hay una cosa previa. Primero quería decir que yo, que admiré mucho a Pablo Casado como parlamentario, esto se me empezó a cuartear un poco en el verano-otoño de 2020. En el verano, cuando destituyó a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso del partido,
y en otoño con ese discurso contra la moción de censura, no contra la moción de censura, sino contra el que proponía la moción de censura, contra el propio Santiago Abascal. O sea, yo aquello de chapotear la sangre de las víctimas me pareció algo que, vamos, en un partido que tiene como presidente de honor al tipo al que dibujaron de manera infame en el jueves con aquella portada, que en fin, no tengo palabras, ¿no? Eso. Y luego, con respecto a lo de Cuba, yo quiero decir que para septiembre muy largo me lo fiáis, que la propuesta que hacía Rosa Díez me parece que está llena de sentido. Yo recuerdo cuando fue a Cuba Loyola de Palacio y fue expulsada por el régimen del Estado. Y ella hizo naturalmente declaraciones. Pues yo creo que sería una cosa que en momentos como estos, o sea, que fuera a Cuba el jefe de la oposición de España y algunos otros compañeros suyos de relevancia y que fueran expulsados por la dictadura cubana en el aeropuerto José Martí. A mí me parece que eso sería un gesto muy positivo para el Estado. Y la pregunta que quería hacer con respecto a lo de Cayetana, ¿en qué cree Pablo Casado que ha ganado la expresión del partido con la marcha de Cayetana? Porque yo era un devoto de ella en sus preguntas al gobierno los miércoles y ahora pues no tanto. Bueno, yo creo que probablemente cuando también le planteé liderar el think tank del Partido Popular, pues también estaría haciendo una gran labor allí, pero bueno, pues se consideró que no, que en esa ocasión pues no aceptó esa propuesta. Pero en cuanto al tema de la moción de censura, yo lo único que reivindico es que no se puede llamar cobarde a un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo por ser del partido. Yo lo decía otro día en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Él, del mismo partido. Pero yo lo único que he dicho es que no se puede llamar cobarde a un partido que tiene 24 víctimas. Por cierto, lo mismo que dijo Aznar, que ha salido de un coche blindado reventado por una bomba Lapa y al que intentaron derribar el avión 3 veces. Tampoco creo que Aznar sea una persona que no pueda hablar como víctima. Yo no soy víctima, ni he sido perseguido. Él sí lo sé, se ha jugado la vida. Sí, y usted le dijo que vivía del partido. Pero yo lo que digo es que no se puede llamar cobarde a un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo en sus filas. Y hablo en nombre del partido. De verdad que no entro en más disquisiciones de una u otra persona. Y en relación al tema de Cuba, don Santiago, a mí me encantaría ir a Cuba, insisto, aunque solo sea para que mi mujer y mis hijos visiten la tumba de su bisabuelo. Me encantaría, pero no puedo. Entonces, aún así me parece muy buena idea lo que decía Federico y lo que decía Rosa, de que más delegaciones del Partido Popular Europeo pudieran ir. Aunque es verdad que probablemente ahora España, lo que le pasó, por ejemplo, a Moragas, que fue con pasaporte diplomático y que le pararon en el aeropuerto José Martí, ya ni siquiera pasaría, porque ahora hace falta una visa para ir. Entonces, no creo que la expidiera ni siquiera... Puede mandar a Díaz Ayuso, que no más pareció a la bomba atómica que tiene el PP hablando ahora. de gabinete... Y que a lo mejor es verdad que los presidentes autonómicos también deberían tener... Claro. No tienen una protección consular porque el fuero de las autonomías no llega a eso, pero es verdad que son autoridades. Y el alcalde de Madrid, por ejemplo, cuando Madrid se considera que es la capital de Iberoamérica. Pero es verdad que vamos a seguir. Ayer estuve reunido con un grupo de disidentes que están intentando plantear movilizaciones. Hablo con Yotuel, como hablamos mucho con Leopoldo. De hecho, su padre es eurodiputado, lleva todos los temas de libertad para el tema de Venezuela. Antes de ayer fueron a casa de Juan Guaidó y encañonaron a su mujer embarazada y se llevaron a Freddy Guevara preso, al helicoide creo que ha sido, o a Rabo Verde, que no, creo que en el helicoide. Es decir, que nuestra defensa por la libertad en Latinoamérica va a ser absolutamente nítida. Yo voy a viajar a Colombia este mes y viajaré a final de año a todo el Cono Sur, a los 4 países del Cono Sur. Por cierto, yo no sé si usted oyó ayer, ahora que ya se ha deshelado esto, la entrevista que el martes le hicimos a Gonzalo Ortiz de Ceballos, que detalló... El abogado peruano, sí. Ayer citó Ayuso los 40.000 muertos que han hecho votar, pero es que él contó aquí los miles de niños que han votado y presidido mesas electorales y las decenas de miles de firmas, que en total son más de 200.000 votos nulos, cuando la victoria declarada por ese presidente y esa junta electoral corrompidos, plata o plomo,
es de 44.000. ¿Qué piensa hacer para que al menos haya eco de esa petición de la oposición peruana, que lo que pide es una auditoría internacional, como se hizo en Bolivia, por cierto? Y que ha conseguido unirse en Perú cuando no pasaba desde época... Exactamente. Vamos, yo iba a decir... Hombre, es que yo diría probablemente desde Alejandro Toledo, o sea, ni con PPK, ni señor. con Kuczynski, ni con Vizcarra. Lo ha conseguido Keiko, a pesar del no contencioso que tenía con Vargas Llosa. Yo, en la videoconferencia que tuvimos en Quito, con Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori, con lo que se han dicho, evidentemente claro, con Alberto Fujimori, pero también padre, ella, sí. O sea, su hija y su hijo, que también estuvo en política, o sea, demostró una grandeza por parte de Mario, que era un mensaje de, oye, tenemos que unirnos contra un comunismo que además, lo de menos es Castillo, que es un parapeto. O sea, esto es el mismo plan que tienen en todos los países, porque se ha visto, yo recuerdo que lo hablábamos también en Ecuador, y ya está pasando. La misma desestabilización que en Colombia ha llegado hasta acribillar un helicóptero en Cúcuta del presidente de Colombia, en Colombia. En Chile, ¿quién se cree que por la subida de $0,50 de un billete de metro, la misma pauta revolucionaria en la calle, de mismas consignas, mismas redes sociales, mismas camisetas, pasa lo mismo en Bogotá con Petro, pasa lo mismo en Bolivia, que han llegado a encarcelar a la presidenta saliente? Una cosa tremenda, que Tuto Quiroga dice, es que esto no pasaba ni en las épocas de los 80 y 90. Vamos, o sea, en este momento no hay, y se quejan precisamente los demócratas latinoamericanos, que antes España era su interlocución con Europa, ahora ya eso no existe, se ha roto. Y igual que hablan de gabinete en la sombra, sobre todo el tema económico, en la parte diplomática ahora mismo España es un erial, o no es un erial, es una diplomacia alineada justamente con las tesis de Zapatero y de La Habana y del castrochavismo. De manera con subterfugios, pero ahora mismo hay un vacío ahí. ¿Cómo lo van a llenar? Europa puede ser una buena palanca para eso. Con subterfugios y corrupción. Porque Sánchez hace esto por lo que Venezuela le ha dado, para empezar, a sus socios de gobierno, porque ya nadie niega que el CEPS y Podemos se crea por la corrupción institucionalizada de Correa y también de Evo Morales y de Chávez. Aquí hemos tenido el caso, está el caso Morodo. Pero ¿qué pasa con Ábalos? Ábalos, que lo han tirado por la ventana. El tema del gobierno va a tener mucha tela, ¿eh? Porque claro, es que aquí quién se ha creído que este gobierno más moderado y más socialista, pero es que la alcaldesa de Gavá es más socialista que José Luis Ábalos. Es que resulta que Calviño es más moderada que lo que era Carmen Calvo. Yo creo que son igual de radicales, y se ha visto cuando ni siquiera ha sido capaz de definir como dictadura, y con las políticas económicas que nos viene, que es endeudarnos y sepultarnos en un peronismo clientelar durante 50 años o 38 años hasta el 2058. Entonces, el problema de España es que hemos pasado de liderarlo en una cuestión en la que se nos respetaba. O sea, nuestros presidentes del gobierno han estado 8 veces en la Casa Blanca en 2 legislaturas, y aquí nos recetan 29 segundos de pasilleo, que yo no he pasado más vergüenza ajena en mi vida. O sea, hacemos el ridículo con Marruecos, hacemos el ridículo con Estados Unidos y abandonamos a las democracias latinoamericanas cuando tenemos una responsabilidad histórica y de lazos familiares con esa región. No me estáis ayudando nada, me van a echar de mi propia empresa. Por todo esto es y tan importante no lo de le voy Cuba, a poder echar la culpa al presidente del PP, la culpa será de todos. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van las preguntas de los siguientes, Silvia? Pues 9 meses, Federico, un embarazo es lo que llevaba Pablo Casado sin pasar por los micrófonos de la mañana, ¿sí? Y bueno, en realidad falso. En realidad eso es tan falso como lo de Abascal. Pero en realidad han sido 11, porque llevamos 7 de julio y desde octubre, noviembre, diciembre, 10 meses para ser exactos. Bueno, pues esos 10 meses dan para Qué mucho. Largo, ¿no? Sí. Yo he seguido escuchando el programa. Sí. Bueno, pues en todo este tiempo han surgido dudas de todos los colores, sobre todo verde Vox. Han llegado muchas preguntas relacionadas con la moción de censura, la pasada y la que pueda estar por llegar. También hay cuestiones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid o sobre un hipotético futuro gobierno. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes, Silvia. Yo no sé a qué hora acabaremos hoy, pero desde luego no se va por lo Casado hasta que conteste todo lo que le dé la gana, como no es habitual, porque por desgracia no es tonto. O sea, si tuviera aquí a Miss Flash, como llaman a la portavoz del gobierno, en un minuto contestaba o se callaba y sonreía, pero este hombre es más coriáceo. Pues venga, vamos con esos mensajes para el señor Casado, con las dudas y también con las peticiones. ¿Qué leyes piensa derogar o pretende derogar de las del PSOE si llega al poder?
Una pregunta para el señor Casado. ¿Hasta cuándo la imposición lingüística en Galicia? Y si no le da vergüenza a Pablo Casado hacer la entrevista que hizo en RAC 1 recientemente, que fue de babosa vergonzosa. Estamos acostumbrados siempre a la traición del PP en todos los sitios, pero especialmente en Cataluña, que nos dejaron tirados como a colillas. Pablo, si las encuestas, los datos, las tendencias indicaran que Isabel Díaz Ayuso es mejor candidata que usted, que obtendría mejores resultados, que tiene una expectativa de voto muy alta en las próximas elecciones generales, ¿le cedería usted el puesto? ¿Es cierto que tiene tanta diferencia ideológica con Santiago Abascal? ¿O responde a ciertas presiones externas el posicionamiento tan aguerrido que tiene contra Vox? Si tiene tanta diferencia ideológica, ¿cuáles son? La ley de memoria histórica, las leyes LGTBI, la defensa de la vida, Cataluña, la rebaja fiscal. Es muy sencilla, sí o no. Si Vox tiene un escaño más en las elecciones generales y pueden formar gobierno junto con ustedes, ¿ustedes lo apoyarán? Por el bien de España, ¿no pediría usted perdón a Abascal y a todos sus votantes? Porque yo me siento muy, pero que muy humillada por aquello que dijo de que en Vox chapoteamos con la sangre de las víctimas. Buenos días, don Pablo. ¿Le ha dado ya la enhorabuena a Abascal por la sentencia del Constitucional? Primero, ojalá gobiernen ustedes pronto. Y segundo, que se hagan propuestas concretas. Por ejemplo, ¿pueden la ley que tenían pensada de pandemias decir en líneas generales cuál sería? Señor Casado, ¿por qué no hace una moción de censura ya para echar al desgobierno comunista que tenemos? ¿Por qué no presenta una moción de censura y no vale la respuesta no suma? De 5 mociones presentadas en España, solo ha sumado una. Las mociones hay que presentarlas constantemente, es la única herramienta que nos queda. ¿Qué otra herramienta cree usted que queda? Bueno, hay muchísimas preguntas. Sí, he apuntado todas. La moción de censura es que no suma ni siquiera si nos votaran los nacionalistas y los independentistas. Entonces, claro, es que de 155 que suma Ciudadanos, Vox y PP hasta 176, pero eso sería para ser hagan la cuenta. Usted del Hombre, es que la gobierno, moción no de censura... no para censurar al pero gobierno. Si es que al gobierno hay que censurar unas urnas, porque si no, ¿qué pasa? Que él aglutina. ¿Por qué no ha hecho un debate del Estado de la Nación? Porque no quiere ni siquiera que se voten las propuestas de resolución, porque cada vez que tiene que negociar algo con los independentistas le sacan hasta la cartera. Entonces, claro, es lo que hay que hacer, es que se tiene que votar las leyes, se tiene que retratar resoluciones. Una moción de censura es regalarle 2 días en los que él dice tengo una mayoría y ustedes no. Todo el tema relacionado con las leyes que se van a derogar, se lo estaba comentando antes a Maite, sobre todo en las económicas, que hay que hacer un plan de choque nada más llegar, pero también en los temas sociales. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ley de memoria histórica, vamos a plantear una ley de concordia, que además, por cierto, solo en el preámbulo ha tasado todas las indemnizaciones que ha recibido el bando republicano desde el año 75, que son 16.000 millones de euros, incluso en pensionadas y en medallas que durante la dictadura no se habían concedido. Por tanto, por supuesto que la democracia española con los gobiernos ya de UCD, fundamentalmente, yo las tengo todas aquí en solo la en el preámbulo analizamos la falsedad de que en este país... ¿Y por qué es necesaria una ley? Cada uno tiene que tener la memoria que quiera. Bueno, y porque es muy importante, es muy importante reforzar una ley de concordia no solo sobre lo que fue la transición, sino, por ejemplo, la memoria del terrorismo. Lo decíamos el otro día. Los chavales en España no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y piensan que ETA, pues no sé, pues fue una banda de atracadores. No, fue una banda que cometió algo que incluso juristas denominan genocidio, porque mataba a la gente por su profesión o por su abstracción, en este caso nacimiento fuera de... Por ser español y no vasco. Bien. El tema lingüístico es clave. La ley que nosotros planteamos frente a la ley CELA es que haya libertad en la elección educativa y en el modelo educativo. Es decir, defendemos la especial, la concertada, defendemos poder elegir el colegio público, que es algo que tampoco quiere hacer la izquierda. En Madrid no es que se pueda elegir el colegio concertado, es que se puede elegir el instituto público aunque no esté en tu barrio. Y, por supuesto, la lengua en la que tienes que ser enseñado. Pero en Galicia eso no se puede hacer. Y asignaturas troncales. Bueno, pero en Galicia lo que se está haciendo es ir al trilingüismo, es decir, empezar a hablar... Que los niños aprendan inglés, gallego y castellano. Eso es el timolingüismo que inventó Albert Rivera para Galicia, para Cataluña, que por supuesto es la manera de no plantear la cuestión de fondo, que es que se pueda elegir en español, con lengua vehicular en español, en público y en privado. Y por desgracia Feijóo, que sigue la política de Fraga, que la calcó de Pujol,
no es posible. Y eso es una escuela de separatistas, como se ven no todas solo partes. en la educación, sino también en la función pública. ¿Cómo es eso de que un médico de Salamanca no puede acceder a una plaza en Valencia? Y por cierto, ¿quién sale perdiendo? Pues al que tienen que operar de Valencia, que lo que quiere es que el médico, cuando está anestesiado, le opere fenomenal y sea el mejor. Y no hay más que ver los ratios MIR en España para ver que los mejores expedientes no están eligiendo las comunidades autónomas en las que te exigen el idioma como un requisito. ¿Y cuántos creen usted que quieren ir a Galicia cuando sus hijos no pueden estudiar en español? Es que en Galicia no ocurre eso. Está ocurriendo en Baleares, en Valencia, en Cataluña. Eso? Y no está ocurriendo todavía en País Vasco y Navarra, porque ahora no es un requisito, porque el euskera evidentemente lo habla muy poca gente. El tema de RACU no lo voy a eludir, porque es verdad que es algo que no había hablado aquí todavía. Lo que yo dije en RACU fue muy claro, y es que se tenía que haber evitado el 1 de octubre. Es decir, en ningún caso dije que la policía no hiciera lo que tenía que hacer, pero sí que fui autocrítico con nosotros mismos, y lo que dije es que la policía no se tenía que haber visto en esa ocasión, en esa situación de actuar el mismo día en el que la gente ya estaba en los colegios electorales. La policía tenía que haber cerrado los colegios 2 días antes, sin esperar a la jueza de guardia, que a la mañana de ese día, en la mañana, dijo a los Mossos que fueran y no fueron. Y fue una crítica autocrítica, y lo que dije es que por eso yo no di esa rueda de prensa. En absoluto yo dije que los policías hicieran algo mal, pero esas imágenes se tenían que haber evitado la votación y el que los policías tuvieran que actuar, por cierto, solo hasta media mañana contra los que estaban votando de forma ilegal. Y una cosa que hemos comentado en el descanso sobre Cataluña, sobre la sentencia que también se ha hablado aquí muchas veces. Nosotros proponemos no solo volver a hacer delito el referéndum ilegal, que lo prometió Sánchez, por cierto, también, ni traer a Puigdemont, ni prohibir los indultos, ni el tema de la euroorden, que ya hemos aprobado gracias al Grupo Popular Europeo, que sea automática para delitos contra orden constitucional. Planteamos que haya un nuevo delito de rebelión impropia, que no requiera violencia, porque ahora las rebeliones no se hacen a caballo entrando en el Congreso o con tanques, se hacen digitales o se hacen como la Generalidad. ¿Qué le parece que la Generalidad utilice fondos públicos para pagar las fianzas de los golpistas? Claro, y entonces lo que está pasando ahora mismo es que Sánchez no solo ha dado unos indultos a la carta para mantenerse en el poder, sino que está debilitando al Estado, porque quiere hacer legales los referéndums, por eso quiere volver a aprobar el Estatut inconstitucional, quiere echar al Supremo de Cataluña, también incluido en el Estatut, que planteaba ese Consejo de Justicia con los magistrados a dedo nombrados por el Parlamento, y lo que quiere ahora además es que paguemos la malversación. Es decir, oye, no, además de que nos roban para dar un golpe de Estado y para pintar las casas de los constitucionalistas y reventar las marquesinas de los que no piensan como ellos, resulta que tenemos que pagar a estos delincuentes las fianzas o lo que el Tribunal de Cuentas ha dicho que han expoliado. Es algo absolutamente insólito. Y una cosa más, Sánchez ha creado un segundo procés. Los independentistas, después del 155, con los problemas de aplicación, que son innegables y yo lo he dicho muchas veces aquí, pero ya habían perdido. O sea, ya sabían que el Estado no le temblaba el pulso. Habían perdido y de repente Sánchez los ha resucitado, como hizo Zapatero con los Batasunos, para una segunda legislatura. Lo que se olvida Sánchez es que Zapatero en esa época consiguió votos de Esquerra, del BNG o de Compromís, que es lo que quiere hacer ahora. Sin embargo, Sánchez ahora no va a poder, porque el BNG le ha ganado en Galicia, Bildu le ha ganado en País Vasco y Compromís le ha ganado en Valencia. Así que Sánchez lo que se va a encontrar es que además de vender al Estado, no van a votar al sucedáneo teniendo el original. En Madrid. Y más Madrid en Madrid, por supuesto. Ha sido una cosa humillante, pero hablo de los sitios donde hay nacionalismo, ¿no? Sí. Y luego, en cuanto a... hablábamos aquí, sí, bueno, las diferencias que podemos tener con Vox, yo siempre he señalado dos principalmente que se han visto en la pandemia, y es la defensa que nosotros hacemos al Estado autonómico. El Estado autonómico lo que ha demostrado es que es un equilibrio, un contrapeso frente a un mal gobierno como el de Sánchez. Si no hubiera autonomías, Sánchez no permitiría que Ayuso o que Moreno o que Miras o que Mañueco o que Feijóo pudieran haber hecho mucho más de lo que ha hecho él en la sanidad. Bueno, si no o en la calidad educativa, la Generalidad no habría podido dar un golpe de Estado contra España. Pero es que esto de las autonomías, eso es una trampa, para eso puede, y usted lo sabe. Pero para eso puede actuar el Estado. Pero, por ejemplo, si se están bajando impuestos donde gobierna el Partido Popular, si hay libertad para elegir médico y hospital y colegio donde gobierna el Partido Popular, si se hace declaraciones a favor de Cuba donde gobierna el Partido Popular, creo que las autonomías son útiles. Igual que Europa. Yo creo que yo sí defiendo la Unión Europea. Si no es por la Unión Europea, España estaría quebrada. Perdón, y Vox también. Lo que pasa es que es la idea de Europa que tiene Vox, no es la que tiene usted. Bueno, pues pero por eso estoy diciendo que yo me diferencio en que la idea que yo tengo sobre Europa sí es una Europa en la que hay solidaridad entre los Estados y no una Europa
como la que fue hace 30 años, en las que solo había una colaboración en materia de defensa o en materia de comercio. Yo sí que creo que estamos en un momento en el que yo no soy federalista europeo, yo no creo en los Estados Unidos de Europa, pero sí que creo en una convergencia en políticas sanitarias o en políticas de cooperación o en políticas de rescate de malos gobiernos cuando está a la izquierda, como ahora mismo los fondos que van a venir, que por cierto, a mí me gustaría saber a dónde van. Porque se han aprobado 9.000 millones y nadie sabe dónde van. PSC 35 antes IBEX. Claro, se lo van a llevar ni a las pymes, ni a los autónomos. Es decir, aquí tenemos que celebrar que vienen 9.000 millones de euros supuestamente para los gobiernos donde gobierna el Partido Socialista y Podemos. Para las empresas amigas y ecosostenibles. Y los autónomos, que hay 400.000 en cese de actividad, y los 700.000 en ERTE, y las 300.000 empresas que han quebrado, no van a ver ni un euro. Pues hombre, para eso proponíamos una agencia independiente para gestionarlos. No, son las 10:30. Nos quedan 3 minutos para y media, nos da tiempo. Es una vergüenza esto. Me voy a tener que despedir yo a mí mismo. De hecho, estoy pensando en despedirme mañana por una temporada. Bueno, como no creo que vaya a pasar 9 meses, 10 meses sin vernos, aunque sea para no contestar la mitad de las preguntas, pero bueno, eso es parte de lo que tiene Pablo Casado, que es buen orador. Ha contestado todo. Pero bueno, pues a la vuelta del verano volvemos a hablar, porque a la vuelta del verano Sánchez volverá a darle otra vuelta de tuerca al golpe, porque él sigue en el golpe. Y se supone que usted tiene que estar al frente de la oposición. En el cambio de régimen. Yo siempre digo que prefiere ser gobierno cambiando el régimen que ser oposición en el sistema constitucional que nos dimos. Como siempre ha hecho el PSOE, por cierto. Bueno, muchas gracias, Pablo Casado. Muchas gracias a todos. Y hacemos una pausa y nos vamos rápidamente con el Corte Inglés y luego nos iremos de cabeza ya a la Crónica Rosa, porque todos los titulares de Nacional ya los ha dado aquí Pablo Casado. Gracias. Muchas gracias. La mañana de Federico. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.